Hola misioneros, ¿cómo están ustedes? Me da mucho gusto poderme juntar con ustedes en este miércoles de ceniza, 17 de febrero del 2021, para profundizar con ustedes el significado de esta fiesta. Y esta plática va a estar dividida en dos. En primer lugar, el significado de la ceniza a través de las raíces bíblicas de la ceniza, y en segundo lugar, cómo vivir mejor la Cuaresma a partir de las lecturas de la misa del día de hoy. Soy el Padre Miguel Subirac, soy promotor vocacional de la Legión de Cristo y estoy aquí para hacer este camino con ustedes. Para ello quisiera que dentro de nuestro corazón estuviera siempre presente la oración "Permíteme acompañarte", que sea la jaculatoria, la oración que esté en nuestro corazón constantemente repitiéndose en nuestro corazón durante esta Cuaresma y en especial en este miércoles de ceniza. Permíteme acompañarte. Por eso, lo primero que hay que pensar es quién es el que dice permíteme acompañarte. Y esa persona que dice permíteme acompañarte no es una persona ideal, no es una persona perfecta, no es una persona completamente ya cristiana, sino es usted y soy yo. Son ustedes como familia y soy yo. Es ustedes como familia misionera, juventud misionera, color, fuego misionero y yo. Nosotros en nuestras circunstancias, con nuestras dificultades y nuestras alegrías, con las circunstancias concretas de estar viviendo esta pandemia y que se está alargando demasiado y que quizá a mí ya me ha generado angustia, ya me ha generado dolor, ya me ha generado confusión, ya me ha provocado duelo. O quizá yo, que he sabido adaptarme a las circunstancias, que la muerte todavía no ha llegado a mi puerta, pero que escucho la muerte alrededor, que escucho la enfermedad alrededor y que me genera, a mí, misionero, me genera confusión, me genera dolor, me genera miedo, ¿no? Entonces, esa es la persona que dice permíteme acompañarte en estas circunstancias concretas de mi vida. En segundo lugar, ¿con quién decimos permíteme acompañarte? Y lo decimos con toda la iglesia, lo decimos en concreto con nuestra iglesia doméstica, que puede ser nuestra familia, lo decimos en concreto con nuestro equipo de misiones, lo decimos en concreto con nuestro equipo de reino, lo decimos en concreto con nuestro colegio, con nuestro equipo del colegio. Lo decimos con unas personas en específico que se convierten en nuestros hermanos por el don de la fe y por el don del bautismo. Y entonces ya no soy yo con mis circunstancias limitadas, importantes porque son las mías, sino que es además acompañando a todos mis hermanos, a todos mis compañeros, a todos los discípulos de Jesús que nos rodean, que queremos hacer esta misión juntos. Y por eso yo tengo que acercarme también a ellos, relativizando mi dolor para poderme acercar al suyo, para poder acompañarle, relativizando mi alegría para poder quizá acompañar la alegría, el dolor, el sufrimiento, la angustia de otra persona. Permíteme acompañarte. ¿Y a quién se lo decimos? Se lo decimos a Jesús. Se lo decimos a Jesús para el que nada de lo humano le es indiferente, para que absolutamente nada de lo que estamos viviendo, sea alegría, sea tristeza, sea dolor, sea confusión, nada de eso le es indiferente, porque Él lo ha querido vivir, porque Él ha querido hacerse hombre y acompañarnos también en esto. Él es el primero que nos acompaña. Y esta oración de permíteme acompañarte, la pregunta es ¿hasta dónde? ¿No? La última pregunta introductoria para esta plática es ¿hasta dónde te tengo que acompañar? Y sin lugar a duda el momento más difícil, más costoso y el que genera más rechazo al hombre es acompañar a Jesús hasta la cruz. Sin embargo, no es allí hasta donde tenemos que acompañar a Jesús. Tenemos que acompañar a Jesús hasta la resurrección. Sin lugar a duda la resurrección pasa por la cruz, pero es hasta la alegría de la resurrección, hasta el milagro de la resurrección, hasta la esperanza de la resurrección.
De esta manera nosotros podremos vivir nuestras circunstancias concretas con el horizonte esperanzador, hermoso y brillante del cielo, de la resurrección del Señor. De esa manera podremos también enfrentar nuestras circunstancias concretas de todos los días con la esperanza de que el Señor está haciendo grandes cosas a través de ellas. Entonces esto quisiera yo que sirviera como marco de la plática, esta oración. Permíteme acompañarte. En segundo lugar, quisiera profundizar con ustedes las raíces de la fiesta del miércoles de ceniza, porque pues es un día extraño para el católico. Vamos todos a misa y aparecemos todos al final con una cruz aquí en la frente, con una señal grisácea, una señal negra de una cruz que está hecha con ceniza. ¿Qué significa esa ceniza en esta fiesta de miércoles de ceniza? Para eso quisiera invitarles a ir a las raíces bíblicas de la ceniza para poder entender mejor por qué nos ponemos ceniza. En primer lugar nos vamos a ir a Génesis, capítulo 3, versículo 19. En este momento nos encontramos a Adán, que acaba de comer del fruto prohibido, y toda la creación se está reconfigurando, toda la creación está viéndose afectada por ese pecado original. Entonces, no solamente la relación de Adán con Dios se ve tocada, se ve transformada, sino toda la creación se ve afectada por el pecado original. Y también la propia vida de Adán ya no va a ser inmortal, sino que se va a ser mortal. Y por eso Dios le dice: comerás el pan con el sudor de tu rostro, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Esta es una de las rúbricas del sacerdote cuando te pone la ceniza en la frente. Puede decirte: eres polvo y al polvo tornarás, o puede decirte también: conviértete y cree en el Evangelio. Y esta rúbrica tomada de Génesis capítulo 3, versículo 19, porque eres polvo y al polvo tornarás, nos recuerda que a través del símbolo de la ceniza nos recuerda que somos mortales. Nos trae la realidad de que somos mortales, de que vamos a morir, de que no somos inmortales, de que todas las cosas de esta preciosa vida pasan. En segundo lugar, quisiera ir para ver el significado de la ceniza, quisiera ir a Job, al último capítulo de Job, que se encuentra en el capítulo 42 y el versículo 6. Ustedes saben la historia de Job. Es un hombre muy bendecido, es un hombre que está con una vida muy fructífera, con muchísimas tierras, con muchísimos familiares, con muchísimos descendientes, con muchísimo ganado, y esa es la imagen perfecta de la bendición de Dios para el pueblo judío. Sin embargo, el demonio quiere ponerlo a prueba a Job y hace un diálogo con el Señor y le dice: vamos a ver si Job es realmente quien dice ser, un hombre bendecido. Y entonces comienza a arrebatarle las tierras, comienza a arrebatarle el ganado y hasta comienza a destruir su casa y sus descendientes. Y entonces Job comienza un diálogo muy largo durante muchísimos capítulos con el Señor para intentar entender qué es lo que está sucediendo. Entonces comienza a culpabilizar a Dios, comienza a culpabilizar a sí mismo, comienza a despotricar del Señor, ¿no? Y al final se da cuenta de que la magnificencia del Señor, que la grandeza del Señor es tan grande que nosotros no podemos entender lo que está sucediendo. Y entonces se arrepiente de su pecado, de haberle estado tirando al Señor, de haberle estado echándole en cara al Señor, ¿no? Y dice así: por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. En este momento, Job está utilizando la ceniza ya no como un elemento de mortalidad, sino como un elemento de arrepentimiento de su propio pecado. Ha estado reclamando al Señor, ha estado pidiéndole cuentas al Señor, cuando sabe que todo es bendición suya, también el mal,
la típica frase de Job es: tú me lo diste, tú me lo quitas. Bendito seas, Señor, por lo que me das, ¿no? Entonces, la segunda señal de la ceniza es precisamente ese arrepentimiento del propio pecado, ¿no? Y en tercer lugar, yo quisiera invitarles a ir a Esther, al libro de Esther, esta historia fascinante de una reina judía que está casada con un rey pagano. Y este rey pagano, por indicación o por sugerencia o por recomendación de su jefe de gobierno, quiere aniquilar a todo el pueblo judío porque consideran que está generando muchas dificultades en el reino de Persia. Y entonces la reina Esther comienza a hacer una oración particular para salvar al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel, del exterminio. Y dice: por su parte, la reina Esther se refugió en el Señor, presa de mortal angustia. Despojándose de sus magníficos vestidos, se vistió de angustia y duelo, y en vez de exquisitos perfumes, echó sobre su cabeza ceniza y estiércol, humilló su cuerpo hasta el extremo, encubrió con sus desordenados cabellos la gozosa belleza de su cuerpo y suplicó al Señor. En este momento, la ceniza aparece como un símbolo de intercesión por los demás. Entonces, la reina Esther comienza a hacer oración al Señor, se cubre de ceniza para interceder por su pueblo, para que el rey se arrepienta y no ejecute la orden de exterminar al pueblo de Israel, que es el pueblo escogido. Después hay un diálogo muy precioso, muy bonito, muy valioso, de la reina Esther diciendo: ¿cómo puede ser que el pueblo que tú escogiste se vea ahora exterminado y acabado por un rey pagano, ¿no? Pero ella se pone ceniza, se cubre de ceniza para pedirle la acción del Señor ante este eventual exterminio del pueblo de Israel. Entonces, por una parte, vemos en Adán, en esa frase: polvo eres, al polvo volverás, la mortalidad. En segundo lugar, vemos en Job el arrepentimiento del propio pecado. Y en tercer lugar, vemos en Esther la necesidad de interceder por los demás. Entonces, este miércoles de ceniza pareciera como si fuera la puerta a la cuaresma, ¿no? Y esta puerta está hecha por un marco que es de ceniza. Y esta ceniza tiene ese significado de mortalidad, de arrepentimiento del propio pecado y de intercesión por los demás. Incluso si vamos a Mateo 11:21, vemos cómo Jesús reconoce la práctica de la ceniza, ¿no? Dice así en Mateo 11:21: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido cubiertos de sayal y sentados en ceniza». Y allí vemos como Jesús también reconoce la práctica del pueblo judío de la ceniza, de cubrirse de ceniza como arrepentimiento del propio pecado, ¿no? Cuando la Iglesia enseña esta tradición de la imposición de la ceniza en miércoles de ceniza, está valorando el antiguo valor, el antiguo símbolo bíblico de la ceniza. Lo está valorando y está invitando a todos los cristianos a vivirlo de igual manera, para recordar nuestra mortalidad, para arrepentirnos de nuestros pecados y para interceder por todos nuestros hermanos cristianos. Por eso es el miércoles de ceniza. Este miércoles de ceniza es una puerta que se nos abre para comenzar el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de oración, de ayuno y de limosna. Y ustedes saben que hay un evangelio que dice Jesús que pues cuando hagas limosna que no se te note, cuando hagas oración tampoco se te note, y cuando hagas limosna no lo vayas cantando y que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Y eso lo veremos más adelante.
Primero quisiera irme a las lecturas de este día, del miércoles de ceniza, que se leen y se proclaman en la misa, porque creo que también nos pueden dar la correcta interpretación y vivencia de estos días de Cuaresma. Para ello vamos a tomar la primera lectura que se proclama en la misa el miércoles de ceniza y que se encuentra en el profeta Joel capítulo 2 del versículo 12 al 18 y dice así: Esto dice el Señor: Todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto, enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aun a los niños de pecho. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones, que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Bien, en esta primera lectura que proclamamos el miércoles de ceniza, todos los miércoles de ceniza proclamamos la misma primera lectura, vemos precisamente cómo el pueblo de Israel se reúne comunitariamente para pedir la clemencia del Señor, el perdón del Señor, para pedir la intercesión del Señor. Y eso por una parte, ¿no? Cómo se reúne el pueblo de Israel, cómo nosotros también nos reunimos el miércoles de ceniza. Y en segundo lugar, se repite mucho: vuelvan su corazón, regresen al Señor, vuélvanse al Señor Dios nuestro, como si supiera el profeta y el Señor a través del profeta que el humano se pierde, que el humano se distrae, que el humano se desnortea, ¿no? Y por eso es necesario regresar al Señor. Eso es lo que permite que a través de los signos visibles del ayuno, de la oración, de la limosna, pues regresemos nuestro corazón también de una manera interna, ¿no? Como somos espíritus encarnados, pues cuando comenzamos a experimentar la oración, a experimentar el ayuno, a experimentar la limosna, pues también vemos como nuestro corazón se resiste, ¿no? Se resiste porque nos está recordando con el ayuno que tenemos que comer, que tenemos que beber, ¿no? Y nos está recordando con la limosna pues que eso era mío y que pues voy a perder esa posibilidad, y entonces se resiste nuestra persona a darlo, ¿no? Y la oración, pues como es una cuestión espiritual, pues es posible que nuestro cuerpo diga: oye, quiero hacer otras cosas en este momento, ¿no? Y sin embargo es muy necesario el ayuno, es muy necesario la limosna y es muy necesaria la oración. Y de esta manera podemos pues dejar de escuchar al cuerpo que siempre nos reclama muchas cosas, ¿no? Y comenzar a escuchar a Dios. Porque si hacemos el ayuno, el cuerpo nos va a decir: oye, tienes que comer, oye, tienes que beber, ¿no? Y nosotros, cada vez que el Señor reclama en este ayuno, en este momento de oración o en este momento de limosna a nuestro cuerpo que reclama lo suyo, podemos recordar, hacer presente que toda la iglesia está orando, está ayunando y está dando limosna para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos al Señor. De esta manera recordaremos nuestra mortalidad y también recordaremos que tenemos que tenemos que volver a Dios, que tenemos que volver a Dios personalmente, pero también comunitariamente. Miércoles de ceniza es esta puerta que nos abre la temporada de Cuaresma. Por eso, miércoles de ceniza es el ayuno público en la asamblea, como dice en esta primera lectura, como cuerpo místico de la iglesia que comienza a ayunar y que comienza a orar y que comienza a hacer limosna. Pero sin embargo,
esta puerta nos abre a todo un periodo dentro de la Iglesia que se llama la Cuaresma y que es lo mismo pero en privado. Esto es lo que vemos precisamente en este Evangelio del día de hoy, en el Evangelio que se encuentra en Mateo 6 en adelante, ¿no? Y dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que les vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Bien, en este Evangelio, la Iglesia, que lo proclama todos los miércoles de ceniza, está invitando a vivir precisamente ese ayuno, esa oración y esa limosna en secreto, ¿no? En privado. Pero fíjense que no dice no ayunes, no ores o no des limosna, sino cuando ores, cuando hagas limosna, cuando hagas ayuno, ¿no? Está dando por supuesto la práctica de estos medios de penitencia, ¿no? Es decir, Jesús está dando por supuesto que sus discípulos ayunan, sus discípulos oran y sus discípulos dan ayuno, dan limosna, ¿no? De hecho, Jesús mismo ayunó en el desierto por 40 días, ¿no? De aquí viene el significado de la Cuaresma, ¿no? Igual que Jesús ayunó y se fue al desierto durante 40 días, nosotros comenzamos a hacer un desierto particular de oración, de ayuno y de limosna durante estos 40 días, ¿no? Que también hace referencia a los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Y Jesús espera de sus discípulos, de sus misioneros, eso, en secreto, no con dobles intenciones, no para que me vea la gente, porque lo que quiere es que tengamos una relación personal con Él. En estas tres prácticas es muy fácil caer en que me vean los demás, en la apariencia, ¿no? Pero eso me pone en relación con los demás, no en relación con Dios. Por eso esta plática quise titularla "Permíteme acompañarte", para ponernos en relación al Señor. Permíteme acompañarte al desierto, permíteme acompañarte en tu ayuno, permíteme acompañarte en tu oración, permíteme acompañarte en tu sacrificio, ¿no? En tu limosna. Lo más importante es que estas tres prácticas de la Cuaresma nos pongan en relación bien con el Señor, no en relación torcida con los demás para que los demás me vean, sino en relación correcta con el Señor. Fíjense que en el desierto Jesús experimenta esas tres tentaciones precisamente para convertir las piedras en pan, y nosotros tenemos el ayuno, y después de conquistar todos los reinos de la tierra que podía haber, ¿no? Y es precisamente el ejercicio de la limosna, desprendimiento, en vez de acaparar, desprendernos. Y en tercer lugar, en esas tentaciones, el Señor fue tentado con el orgullo, ¿no? Demuestra que eres el Mesías, ¿no? Y la Iglesia nos invita a orar, ¿no? A ponernos en relación correcta con el Señor. No importa lo que reconozcan o no reconozca el mundo, sino lo importante es que nos reconozcamos nosotros, hijos amados del Padre.
Y por último, en esta reflexión de Cuaresma, de inicio de Cuaresma, nos vamos a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y dice así: Hermanos, somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Hemos visto en la primera lectura cómo el pueblo de Israel se reunía para pedir la clemencia del Señor. En segundo lugar, hemos visto en el Evangelio cómo el Señor nos invita a tener una recta relación con Él, sin ningún tipo de ambigüedad, sin ningún tipo de dobles intenciones en las prácticas de la Cuaresma, del ayuno, de la oración y de la penitencia o limosna. Y ahora, en esta carta del apóstol San Pablo, vemos cómo es necesario convertirnos ahora. No hay que esperar tiempo para convertirnos. Es el momento de salvación ahora, aquí y ahora. Este es el momento de convertirnos. No hay que estar esperando otro momento. No hay que esperar a mañana o cuando sean las circunstancias mejores, sino vivir nuestro día a día, vivir junto con toda la Iglesia este tiempo de salvación, este tiempo de conversión, juntos, en relación con el Señor, con esa oración en nuestro corazón. Señor, permíteme acompañarte estos 40 días en el desierto. Permíteme acompañarte también en la tentación. Permíteme, Señor, acompañarte en la cruz. Permíteme, Señor, resucitar contigo. Ojalá estas ideas les pueda ayudar para poder vivir bien, vivir a fondo el tiempo de Cuaresma, en este inicio, en esta puerta en la que nos encontramos del miércoles de ceniza, y podamos llegar todos en la Pascua a la resurrección del Señor. Por adelantado cuentan con mi oración para que estemos donde estemos y sigamos o seamos misioneros con la modalidad que seamos, ustedes se encuentren con el Señor en esa continua joculatoria, en esa continua oración de su corazón. Señor, permíteme acompañarte.